saludo, un fraternal saludo a todas las personas que nos acompañan hoy a través de los medios streaming de la Católica del Norte, a este escenario de compartir y hacer academia, de generar comunidad académica, digamos, como parte de ese ejercicio de formación integral que nos compete como institución de educación superior. Bueno, nos reúne hoy una intención de, digamos, de una cátedra abierta, como una forma de diálogo, de encuentro con unos expertos que ya, pues, por supuesto, les agradecemos y los tenemos en línea y que hemos querido titularla Experiencias Educadoras mediante las redes sociales y la radio cultural y educativa en Antioquia. Entonces aquí vemos dos categorías muy demarcadas, muy claras, que tienen que ver con eso de la educación y por supuesto la utilización y apropiación de distintos recursos, medios, utilidades tecnológicas y analógicas por demás, que de alguna manera con este ambiente de pandemia han venido mostrando una utilidad, digamos, casi que mediacional, una mediación pedagógica, yo diría casi, que estos medios se han venido utilizando con ocasión. Y bueno, y nosotros lo que queremos básicamente a todos ustedes llevarles como unas experiencias claras y precisas desde justamente de personas que están haciendo ese ejercicio desde el hacer, y ese hacer es muy importante porque nos lleva a experiencias significativas, y esas experiencias significativas, por supuesto, pues se van convirtiendo en espejos para nuestro quehacer docente y nuestro ejercicio también de los estudiantes que también nos siguen en este momento en la Católica del Norte. Pues bien, muchas gracias, pues insistimos con esa asistencia. Yo soy Nelson Darío Roldán López, docente investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, Educativas y Humanas de la Fundación Universitaria Católica del Norte, y con mucho gusto pues voy a oficiar como moderador de este coloquio, de este encuentro con ustedes. Bueno, yo quisiera que antes de entrar en materia y de presentar a nuestros invitados, digamos, hacer un contexto muy general que resume en parte pues la intencionalidad de este encuentro con ustedes. A ver, y es que digamos que estas tecnologías de la información y comunicación y este ambiente de educación de alguna manera fueron abordados, digamos, dirigidas la mirada por este ambiente de pandemia que actualmente respiramos en Colombia y en el mundo entero, ¿sí? Estamos en unos tiempos donde es clara la incertidumbre. Aquí recuerdo al maestro Morán con esa expresión de incertidumbre, y que esta pandemia por coronavirus de alguna manera nos puso en pausa al mundo, todas sus funciones económicas, sociales, y por supuesto la educación no fue la excepción como tal. Hay que decir entonces que nuestras casas se convirtieron en las aulas de clase de colegios y universidades, manera de continuar con ese servicio educativo de cara a las comunidades, a los estudiantes, a las comunidades académicas que se tienen. Entonces esa continuidad de alguna manera lo facilitaron estas tecnologías desde ese rol de apropiación de estas herramientas, de estos medios, de estos canales como tal. Pudiéramos decir entonces que estas tecnologías fueron, y son aún porque esta pandemia sigue, fueron protagonistas de esta nueva realidad educativa. Hoy en día ya se volvió también un lugar común eso de nueva realidad. Y hay que decir pues que esa nueva realidad de alguna manera trajo junto con esas herramientas, estas tecnologías, toda una batería de recursos, utilidades, herramientas, contenidos que yo no sé si facilitaron el ejercicio de la educación, pero al menos nos evitaron que fuera menos traumática esa pausa que se hizo en el mundo como tal. Hay que decir pues que dentro de esos recursos están las redes sociales,
y que aún con ese estigma de ser unas responsables de la polarización política en el contexto de Colombia y quizás del mundo entero, y también aún pese a ese estigma de ser consideradas fábricas de noticias falsas, hay que decir que también las redes sociales cumplieron roles de información y de comunicación. Por ejemplo, ante esos niveles de incertidumbre, de temor por esta pandemia, pues todo el mundo tratamos de acudir a las fuentes oficiales a través de estas redes sociales como para enterarnos de la situación, de cómo estaba evolucionando y evoluciona esta pandemia. Esa confiabilidad de esas fuentes de alguna manera nos daban la certeza de que la información era, digamos, cierta, de que eran cifras oficiales. Cada uno tendrá pues un juicio de valor sobre si eso es cierto o no, pero al menos esa es la garantía que tenían esas fuentes oficiales como tal. Bueno, también hay que decir que esas redes sociales no solamente sirvieron para este ejercicio de informar de manera oficial, sino que hubo también, digamos, eh, oportunidades de darle valor agregado, lo que yo llamo una creatividad pedagógica. A decir verdad, pues muy pocas también, hay que decirlo. Que esas pocas redes sociales se dedicaron, por ejemplo, a crear contenidos con unos fines educativos. En un momento eran infografías, en otros videos, en otros eran audios o podcasts, en otros eran textos, bueno, y toda esa, digamos, desfiles de webinars o de conferencias a los que nosotros nos vimos abocados en calidad de participantes o en calidad de asistentes. Todos yo creo que vivimos esa experiencia. También hay que decir que dentro de esa batería de tecnologías que mostró esa nueva realidad, también afloró la radio. La radio también, digamos, que mereció la mirada del gobierno, del sector educativo, precisamente con ese fin de que se convirtiera también en un aliado para la educación y que esa radio, digamos que sirvió para cumplir además otras de esas funciones de informar y de entretener, también precisamente cumplió a cabalidad esa otra función de educar, de servir como medio de educación. Recordemos pues que los medios de comunicación, los medios tradicionales de información y comunicación cumplen esas tres funciones, llamémoslas sustantivas, es decir, la de informar, la de recrear y la de educar. Especialmente, pues los medios tradicionales se enfocan más en informar y en recrear que en educar. Pero la radio, de alguna manera, tanto la comercial como la cultural y la educativa, asumieron un rol muy importante desde esa perspectiva educativa e informativa y de entretenimiento en el ámbito nuestro, que es Colombia y también en Antioquia. Bueno, hay que decir entonces que en este contexto de apertura de nuestro coloquio, hay que decir pues que esta pandemia por coronavirus nos llevó a acudir a todos estos medios, a estas tecnologías, a fin de que, digamos, sirvieran, particularmente la radio, por ejemplo, la radio pues con su sonoridad, con sus efectos de sonido, con las voces, con la esperanza de la información confiable en el marco de esta pandemia. Todos los contenidos web vinieron con toda esa carga de multimedia, multimedial. La televisión también como ventana colorida nos llenó de contenidos que es necesario analizar, que también de alguna manera se sirvieran para educar. Bueno, hay que decir pues que estos medios se exigieron para llevar educación hasta la casa de los niños, de las niñas y adolescentes y jóvenes. Creo que ahí es donde nosotros debemos de establecer esa análisis y esa utilidad práctica de estos medios como tal. Bueno, entonces hay que decir que esta abrebocas a nuestro encuentro, pues nos llevan precisamente a la necesidad de conversar, ¿cierto? Y que esa conversación hay que mirarla desde esas apropiaciones educadoras de dichos medios, de dichas tecnologías, ¿sí? Conversar viene de versar.
Eso es muy importante tenerlo como un contexto previo. Y ese versar viene como de dar vueltas sobre un asunto, es ir y venir, es un diálogo, es una aproximación a un diálogo en nuestro contexto. Y en esa de conversar, pues precisamente está la riqueza de esta cátedra abierta, de este coloquio que hoy nos convoca. Y para eso, pues nosotros hemos traído o invitado a unos expertos en esas materias para que nos hablen desde sus experiencias, desde sus desempeños profesionales, a fin de que sirvan también como un espejo, como dije más temprano, para nuestros docentes, nuestra comunidad estudiantil, en términos de esa propuesta educadora a la que nos interesa analizar o conversar en esta parte. Bueno, yo quisiera pues, antes de presentar a nuestros invitados, digamos que como parte de la logística o metodología, quien les habla como moderador formulará unas preguntas pretextos a estas personas, a nuestros invitados, y ellos desde su experticia nos van a hablar un tanto de esa experiencia, valga la redundancia, y de alguna manera servirnos o mirarnos pues como esas experiencias nos van enriqueciendo a nosotros como docentes, como estudiantes en la Católica del Norte, en la Universidad de San Buenaventura y en todas las instituciones que de alguna manera son aliadas de la Católica del Norte. Bueno, yo quisiera pues entonces reiterar que estamos hablando de estas experiencias educadoras mediante las redes sociales y la radio cultural y educativa. Y sin más preámbulos, pues yo quisiera presentar a nuestros invitados. Juan Alberto Gómez. Juan Alberto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Nelson. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Juan Alberto Gómez, yo quisiera decir que lo conozco, fuimos compañeros de estudios de la Universidad de Antioquia hace ya terminando el pasado siglo, hace ya ratos, por supuesto. Juan Alberto es comunicador social pues, de la Universidad de Antioquia, realizador independiente de varias instituciones, organizaciones. Actualmente es el director de un podcast que se llama Voces y Caminos, que abordan los ejes de memoria, territorio y medio ambiente. Y esa va a ser como la experiencia desde la cual él nos va a hablar y por supuesto toda su bagaje en la apropiación de todos estos medios que él ha venido trabajando. Hay que decir que Juan Alberto fue docente de nuestra Católica del Norte hace ya algunos años. Actualmente también hay que decir que ha sido realizador de piezas sonoras, pedagógicas, de programas radiales, fue comunicador del Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño, realizador de medios en comunidad de Isagen y en las regiones del Oriente Antioqueño y el Magdalena Medio. Además, ha sido realizador documental para la Corporación Región y el Centro Nacional de Memoria Histórica. También Juan Alberto ha tenido experiencia como analista regional en el Magdalena Medio e investigador del Centro Nacional de Memoria Impresa. Bueno, pudiéramos decir que Juan Alberto tiene un largo bagaje investigativo en el ejercicio de su profesión. Suman allí varios libros, entre ellos Crónicas de Corregimientos, en volúmenes 1 y 2, Camino Sembrado, Crónicas del Oriente Antioqueño, bueno, y otras publicaciones que él tiene ahí. Juan Alberto yo lo conozco y lo puedo, digamos, perfilar como que ha sido un periodista, un narrador de la realidad, muy comprometido con ese concepto de región, digamos, del Magdalena Medio, gran cronista, con una pluma muy selecta, que de alguna manera pues también hace parte de su bagaje. Ese es Juan Alberto Gómez. Y ahora quisiera también presentar a nuestro siguiente invitado, Juan Andrés Álvarez Castaño. Juan Andrés, buenas noches. Nelson, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos, para Juan Alberto, para quienes nos están acompañando. Juan Andrés, muchas gracias. Juan Andrés también es comunicador social de la Universidad de Antioquia. Juan Andrés, yo creo que se ha dedicado la vida a estudiar. Estudió artes plásticas también en nuestra alma mater.
y actualmente cursa en esta misma universidad pues una maestría en psicología social. La trayectoria social de Juan Andrés pues lo ha llevado a desarrollar experiencias en los campos de la producción radial, digamos las nuevas tecnologías también hacen parte de su haber, el trabajo comunitario también le llama mucho la atención, también ha tenido experiencia en docencia universitaria y por supuesto en el periodismo. Ha participado en procesos ligados a la educación y a la gestión ambiental a través de estos medios de información como tal. Juan Alberto se encuentra actualmente vinculado con la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Hay que decir que es el coordinador específicamente en el de la emisora en el municipio de Santa Fe, Antioquia. Recordemos que la Universidad de Antioquia ya lleva unos buenos años, Juan Andrés nos recordará más adelante cuánto tiempo, en el concepto de radio educativa, que es básicamente un concepto de red, digamos, descentralizada en las distintas subregiones del departamento, donde hace presencia, por supuesto, la Universidad de Antioquia y allí las emisoras culturales con ese concepto de radio educativa, pues también acompaña esa presencia regional en esos contextos como tal. Se ha desempeñado como periodista de la oficina de prensa de la Universidad de Antioquia, ha tenido experiencia como docente pues, en varias instituciones, como ya dije, aquí en Medellín, ha trabajado también con el Ministerio de las Tecnologías y de la Información y Comunicación, ha sido productor radial para la Federación Canadiense de Municipios, igualmente ha desarrollado productos radiales para instituciones como por Antioquia y el área metropolitana. Estos son pues nuestros invitados y con ellos que vamos a establecer este coloquio y vamos a entrar pues en materia. Entonces yo antes hice un contexto, apreciado Juan Andrés y Juan Alberto, como de esa apropiación educadora de estas tecnologías y de estos medios, digamos, como la emisora o la radio en particular. Y digamos que esa apropiación cultural y educativa nos lleva pues como a plantearle a usted una primera inquietud, un primer pretexto para conversar. Entonces, Juan Andrés y Juan Alberto, desde su experiencia, esa larga experiencia que me llevó varios minutos en esta presentación de ustedes, a ver, ¿qué nos pueden decir ustedes en relación con esa apropiación cultural y educativa de los medios digitales hoy y más en este marco de pandemia en el que estamos viviendo? Empecemos con Juan Andrés y luego Juan Alberto. Adelante, Juan Andrés. Bueno, Nelson, es una pregunta complejísima y difícil, sobre todo porque creo que en últimas, hoy en día, digamos que eso que llaman ciudadanías digitales está teniendo una fuerza cada vez más grande y eso de la pandemia pues todavía con mayor razón lo acentuó, el hecho de que estuviéramos viviendo en espacios digitales más que en espacios reales, pues, ni qué decirlo, muy fuerte en todos los aspectos. Vos ves en el comercio, por ejemplo, hoy en día el comercio digital creció de una manera pero exponencial en estos 5 meses de las cuarentenas en todas partes del mundo, eso por mencionar uno de los casos, pero en el tema también de las industrias culturales también fue la cuarentena un impulso muy fuerte, porque si hubo un sector que creció durante estos meses fue el sector de la creación de aplicaciones, de todo tipo de aplicaciones. Creo que pues hay muchos otros sectores que se vieron beneficiados, pero por ahí, por el mundo digital, encontramos que hubo una incidencia muy, muy grande de desarrollos. Y en esa medida podemos, yo creo que identificar también que en el plano educativo y cultural ocurrió algo muy similar a la fuerza, pero ocurrió algo muy similar. No estábamos preparados para dar clase desde la casa, por ejemplo, pero nos tuvimos que acoplar en 5 o 6 meses. Y los productos culturales, por ejemplo, ya tienen una cosa, todos los festivales se siguieron haciendo relativamente
en las fechas, pero se siguieron haciendo de manera digital. Y hoy estamos hablando, por ejemplo, de festivales que se van a hacer en diciembre, cuando, entre comillas, ya la gente está un poquitico más a salvo, que no es cierto, pero supuestamente, y se van a hacer en esa fecha a caballo entre lo digital y lo presencial, por ejemplo. Entonces, ante ese planteamiento que vos decís, Nelson, creo que estamos en este momento prácticamente en el inicio de una absoluta época de exploración de la cultura y de la educación por medio de la presencia digital y del fortalecimiento de esas ciudadanías digitales de las que se viene hablando desde hace muchísimo rato. Creo que es casi que impensable, a menos que algo pase. Humberto Eco vaticinaba una edad media justamente para estas épocas, pero bueno, quién sabe si tiene razón o no, y los servidores colapsan. Pero si eso no ocurre, creo que estamos a puertas de una época, tal vez de algunas décadas, en las cuales pues esos escenarios culturales, educativos, se van a ir definitivamente para estos espacios. Pues este es un ejemplo precisamente de eso. Yo creo que vos, Nelson, Juan Alberto y yo y quienes nos acompañan pues en esta conversación, es muy probable que no nos hubiéramos encontrado hoy físicamente porque vivimos en lugares muy distantes, aunque vivimos pues en el mismo territorio antioqueño, pero tal vez los desplazamientos no nos hubieran permitido encontrarnos en un mismo lugar, y sin embargo estamos hablando de Internet y de cultura y de educación justo en este momento, cada uno sentado en su casa, lo cual en realidad es una absoluta maravilla. Y pasados los meses, a pesar de que uno se quejaba pues de las clases tan aburridoras que eran, sobre todo pues cuando, o para quienes estamos acostumbrados al modelo presencial, y nos quejábamos un poco de que no estábamos preparados, de que eso así no funcionaba, en fin. Y pasados los meses incluso estamos encontrando las grandes bondades de dar clase y de transmitir conocimientos y de encontrarnos de esa manera a distancia, pero tan real también, que permiten estas tecnologías. Entonces eso es como lo que se me ocurre un poco, Nelson, acerca de lo que de ese planteamiento inicial que vos haces. Bueno, Juan Andrés, muy interesante esa posición de eso, de esas ciudadanías digitales, porque eso es lo que estamos viviendo, no es ciencia ficción, realmente es la nueva realidad en lo que nos compete. Y bueno, pensaría yo que eso nos ratifica, por ejemplo, en que la educación es una sola y que estos medios de alguna manera lo que hacen es reivindicar que hay que llegar a las personas, hay que llegar es con comunicación. Todo proceso educativo Nelson, necesariamente es un proceso de educación. Sí, Juan Andrés. pues son evocaciones que uno hace ya en el momento, pues cuando ya está en la necesidad. Pero es que si uno lo piensa bien, vos caes en cuenta que llevamos de hecho siglos aprendiendo a distancia, porque vos lees a distancia a un escritor. Es decir, el escritor no está cerca tuyo para decirte al oído qué es lo que está pensando. De hecho, está muerto la mayoría de las veces. Y no obstante, vos estás con el libro de él, aprendiendo de él o de ella siglos después. Entonces, creo que es, digamos que un desajuste más bien en cómo lo veníamos haciendo, pero ese aprender y esa cultura a distancia ha sido una presencia de siglos. Bien, Juan Andrés, muchas gracias. A ver, Juan Alberto, activa tu cámara, por favor, y cuál sería tu aporte a esta misma inquietud de esa apropiación cultural, educadora de todas estas tecnologías, de los medios analógicos tradicionales. ¿Qué nos puedes aportar a eso? Juan Andrés, Pues quédate. Nelson, sí, Nelson, siempre, cuando se habla de estos temas, me pasa como cuando le preguntaban a Borges sobre qué era el tiempo, y él citaba a San Agustín diciendo que si no me lo preguntan, lo sé; si me lo preguntan, lo ignoro. Navegar en estos fenómenos digitales y acertar, así sea mínimamente, es casi una suerte. Uno ve en retrospectiva como los vaticinios que se hacían sobre la apropiación de los medios
hace 10, 15 años y en general hay muchas equivocaciones, muchos errores. Es un ejercicio permanente de descubrimiento, de exploración. Entonces, digamos que uno dar un panorama como creíble, certero, de cómo ha sido esa apropiación de los medios, pues es difícil, porque faltaría esos elementos, datos amplios, tanto para ver el bosque como los árboles. Pero lo que sí es cierto, como dice Juan Andrés, también hubo un aterrizaje en plancha para muchos de los que intencionalmente o como ejercicio de su labor están en lo que llamamos lo educativo y lo cultural, que curiosamente para apropiarse de estas tecnologías son los más rezagados, ¿cierto? Es decir, como que esa mediación que se necesita para todavía, esta vez es muy supeditado a lo institucional, a una intención pedagógica específica, o que detrás hay una entidad que tiene esa intención de proponer y de promover lo educativo y lo cultural. Pero abordando en un sentido más amplio, y también pensando en una frase que escuché alguna vez de que educar es entusiasmar. Es decir, todo lo que proponga una reflexión, lo que proponga, digamos, salir de cierta zona de confort y proponer conocimientos nuevos, exploraciones nuevas, se podía pensar como parte de la educación. Yo digo que ese aterrizaje en plancha para muchos, pienso en lo que mencionó Juan Andrés de los profesores, por ejemplo, de las mismas universidades presenciales y de los colegios, que les tocó ese batacazo, ese flashazo tan duro de pasar a estos medios para traducir unas, si se puede decir así, o por lo menos trasladar lo que hacen en la presencialidad a lo virtual. Se lo vio un reto complicado. Ya hablando de medios, pues yo creo que la apropiación siempre ha sido intensa, dinámica, permanente, que con la pandemia, por supuesto, digamos, aumentó. Como me gusta hablar como de casos concretos muchas veces y de experiencias personales, pienso, por ejemplo, en para qué me buscaron a mí, digamos, para hacer unos podcasts de un cierre de un proyecto que se llama Remendar lo Nuevo, que son tejedoras por la memoria, tejedoras de 4 territorios, unas de Sonsón, otras de Mampuján, en María la Baja, y 2 de Chocó, en Bojayá y Quibdó. Entonces te imaginas, Nelson, ya te puedas imaginar lo que significa para mujeres que en zonas de conectividad de por sí escasa, en el caso, por ejemplo, de las tejedoras de Sonsón, mujeres muy mayores, y pensarse en un cierre virtual de todo un proceso de memoria que han hecho, un proceso que también tiene que ver con lo cultural y lo educativo, por supuesto, y hacer un cierre de ese proyecto fue un reto enorme. Sin embargo, se produjo con todos los accidentes y las cosas que se dieron ahí, pero fue también una cosa que produjo muchas reflexiones, me produjo muchas reflexiones, y es como la apropiación por, digamos, poder a trabajar con otros sentidos. Es como lo que define muchas veces esa relación con lo digital, ¿cierto? Es decir, ya no es esa presencia que permite una visión, por decirlo así, más cercana de los que están ahí con uno, transmitiendo más sentidos, transmitiendo tal vez más información que la bidimensionalidad frente a una pantalla, frente a una proyección, me suscitó como muchas inquietudes. Es decir, esta pesada en altavoz, digamos, que hago acá, aludiendo a todo eso, responde como a eso, Nelson. Yo recuerdo que John Lee Anderson decía que las redes son como un basurero, ¿cierto? Y un basurero tiene cosas valiosas, nos volvieron a todos recicladores. Y así estamos también en las nuevas tecnologías, es decir, puede ser un basurero donde encontremos muchas cosas que sirven, o las que se puede uno aprovechar, y que nos obliga como a localizar un poco los públicos, las intenciones, definir como los roles en esa misma relación que uno establece de acuerdo con los contenidos que produzca. Entonces se van definiendo públicos, se van definiendo intereses que se acrecientan, digamos, con lo digital. Es un poco una reflexión ahí general, si se quiere, digamos, con muchos elementos
que van en diferentes sentidos, pero es lo que quisiera como aportar, más reflexiones que conclusiones alrededor de este tema de la apropiación de lo digital, de lo cultural y lo educativo. Juan Alberto me hace recordar o ratificar con su aporte, pues de alguna manera lo que la Católica del Norte ha venido como haciendo, diciendo en sus más de 23 años de vida institucional. Y es que de alguna manera estas herramientas y en tiempo de pandemia o fuera de pandemia acerca personas. Y ese acercar personas tiene una particularidad y es que son los flujos de comunicación precisamente para conectarlas y vincularlas en eso. Y recordemos acá a quienes nos están siguiendo en esta conversatorio, en este coloquio, que nuestros invitados de alguna manera directamente son, digamos, expertos en los campos. Juan Alberto, pues es director, llamémoslo así, de un podcast que tiene mucho color y sabor local y que ese color y sabor local de alguna manera se hace global a través de estos medios y en eso está implícito, por supuesto, las voces, las experiencias, las frustraciones, las esperanzas de las distintas comunidades a las que él aborda en su podcast y que utiliza allí distintas estrategias multimediales, que el audio, que el texto, que la crónica, que la entrevista, etcétera, etcétera. Y que por su parte Juan Andrés pues es un conocedor de tiempo completo de la radio. Yo debo confesar y decirle pues que nosotros tres hace unos años éramos cómplices de hacer realizaciones radiales en la emisora de la Universidad de Antioquia. No se me puede olvidar el hilo de Ariadna, Juan Andrés, Juan Alberto, una experiencia interesante en la que lo hicimos como un laboratorio de radio cultural, de radio educativa, de literatura en su momento, y que de alguna manera esa intencionalidad nos facilitaba ese encuentro, ese diálogo digamos, de llevar cada 8 días un autor, un pretexto para conversar, para hacer de eso, digamos, un pretexto para llevar comunicación, hacer educación a distintos contextos. Pero bueno, ya que toqué la radio, yo sí quiero volver a Juan Andrés, porque desde esa experiencia de radio educativa y cultural de la emisora de la Universidad de Antioquia, a mí se me ocurre preguntarle, Juan Andrés, justamente, a ver, en estos tiempos de pleno desarrollo de lo que Manuel Castel llama la sociedad red, y por supuesto las TIC están allí involucradas, ¿qué es lo que define hoy la radio educativa y cultural? Háblanos, por favor, desde la experiencia de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia en ese modelo de radio educativa. Y una contrapregunta complementaria, ¿cuál es el papel hoy de una radio educativa y cultural, Juan Andrés? Bueno, Nelson, a ver, la radio educativa y cultural hoy y siempre, y la radio pública, porque creo que habría hasta que ponerle ese marco más general que es la radio pública. Para quienes no estén muy cerca de la radio, pues tengamos en cuenta que hay radio comercial, que son las emisoras que más se escuchan, las radios comunitarias y las radios públicas que normalmente están asociadas a alguna instancia del Estado. En este caso, la emisora de la Universidad de Antioquia es una emisora pública por ser una emisora de una institución como la Universidad de Antioquia. Y bueno, eso le da un marco. Esas emisoras pues públicas tratan de hacer un énfasis en los símbolos, en la historia, en recuperar un poco la memoria. Las hay en el ejército, las escuelas, los colegios las tienen. Y en este caso la Universidad de Antioquia, pues considerando la institución de la que es, tiene ese énfasis cultural inicialmente de hace más de 85 años, durante los cuales ha querido hacer un énfasis en eso, en la cultura, en los fenómenos y en los personajes que están en torno de ella, inicialmente en Medellín sobre todo.
Y la Universidad de Antioquia, desde determinado momento, desde los 90, podemos decir, quiso extender su accionar haciendo presencia en las regiones. Y ahí es cuando viene el proceso de regionalización de la universidad, llevar la universidad a las regiones de Antioquia, un poco como la Nacional hacía con su universidad en los departamentos, la universidad en los municipios. Y una vez llegada allá, pues llevó también su voz, que es la voz de la universidad, con ese carácter que tenía de hace más de 85 años, cultural, pero además tratando en este caso de adicionarle el concepto de educación, muy a la manera, o por lo menos con la inspiración de un proyecto que es muy célebre y que todo el mundo en las ciencias sociales por lo menos lo ha escuchado mencionar, que es Radio Sutatensa, que es un proyecto educativo que tuvo este país muy interesante, que fue modelo en todo el mundo, ni siquiera en Latinoamérica, es en todo el mundo. Y uno encuentra libros de texto de comunicación de todo el mundo que hablan de Radio Sutatensa. La universidad se inspiró un poco en Radio Sutatensa y la propuesta es, como decía, cultural y educativo. ¿Qué es lo educativo? Es un proceso también de extensión, ¿cierto? Extender lo que pasa en las aulas, la investigación que hacen en los laboratorios, o que hacen en campo estudiantes y profesores, extenderla, ese conocimiento y esos hallazgos, extenderla por medio de su voz, es decir, la voz de la Universidad de Antioquia, la emisora cultural, y de esa manera generar procesos educativos también. Entonces, creo que es el asunto, Nelson, para responder la pregunta inicial de qué es lo cultural y qué es lo educativo, está por ahí, una tradición de muchos años de hacer énfasis en procesos culturales y una tradición ya muy antigua, ya de 25 años por lo menos, con la regionalización, de llevar lo que la universidad descubre, investiga, elabora, conversa en sus espacios, llevárselo a la gente que de pronto no está en la universidad. Mucho de eso es lo educativo, Nelson. Ahora, hoy, y creo que lo va a seguir siendo siempre, la idea de la radio educativa, cultural, es tratar de descubrir cosas, ¿cierto? Descubrir temas, descubrir personajes, ir sobre aspectos que la radio comercial e incluso a veces hasta la comunitaria no tiene interés en descubrir. A veces las radios culturales y educativas no son radios precisamente cómodas o fáciles, porque usted, por ejemplo, usted prende la W y por mencionar un caso ultra célebre, es nada más por eso. Y usted se queda muy fácil. Bueno, si tiene las vísceras para el caso, porque son tipos hablando amablemente, graciosos, con cierto encanto, en fin, ponen musiquita, hablan de cosas muy cotidianas y muy actuales y muy mediáticas, ¿cierto? La idea es que eso de pronto funciona muy bien para la radio comercial, pero las radios educativas pues tratan de ir un poquitico a otro lado, ¿cierto? A descubrir cosas que no están en las primeras páginas de los periódicos, que no son trending topic en Twitter, ¿cierto? Entonces por eso decía que tal vez son menos fáciles, pero creo que esa es una apuesta muy importante y que alguien la tiene que hacer. Entonces, para resumir la respuesta a la pregunta de qué las características, qué deben ser eso, deben ser espacios para descubrir, para explorar voces distintas, por ejemplo, inspirado en lo de Juan Alberto de hablar por su propia experiencia, pues no es muy fácil encontrar en los grandes medios a un pescador o a un minero, a un barequero que trabaja en el río Cauca, no es fácil, a menos usted lo encuentra si al tipo lo desaparecieron o lo mataron, ¿cierto? O si le pasó algo grave. Pero por la manera como él ejerce su oficio, no lo va a encontrar nunca en esos medios. Entonces, la idea es que esos medios culturales y educativos sí se fijen en eso, ¿cierto? Porque esa también es una manera de construir historia, porque también es una manera de construir memoria.
Entonces, creo que es apuntar hacia allá, hacia donde no están los reflectores, pero donde hay un sustrato muy importante de lo que pasa en nuestro país y en nuestro medio, es la función de emisoras como la de la Universidad de Antioquia, cultural y educativa. Ahora, en este ámbito digital, hoy en día, Nelson, y pues todos los compañeros que nos están acompañando, ahí, valga la redundancia, hay una cosa que es muy, muy compleja, y es que sí creo que todos tenemos que tratar de amoldarnos, aunque, bueno, la palabra moldarnos es un poco complicada y compleja, y hasta me arrepiento de haberla usada, pero sí tratar de ir con la técnica, que es una técnica de la brevedad, que es una técnica de la agilidad, y ese es un reto muy grande, pero creo que básicamente tiene que seguir siendo esa función de descubrir cosas nuevas, personajes nuevos, voces distintas, y de ir donde no están los reflectores para encontrar cosas que en realidad son muy, muy importantes, y que los medios que viven de la pauta y de los clics no abordan porque no les da, porque no pueden hacerlo. Entonces creo que el asunto es por allá, Nelson. Lo que dice Juan Andrés, a mí se me ocurre como aportar algo. A ver, en la educación modalidad virtual, como es la experiencia de la Católica del Norte, nosotros particularmente vivimos muy preocupados por unos contenidos para que de alguna manera esos contenidos son las fuentes, digamos, teóricas, enciclopédicas, en las que los estudiantes beben para todo el proceso formativo. Y muchas veces esos contenidos, por estar apegados a la teoría, olvidan, digamos, esa particularidad de lo que Juan Andrés nos está diciendo, olvidan el contexto, la realidad en donde, por supuesto, vive ese estudiante, y es quizás ahí donde nosotros tenemos que aprenderle a la comunicación, digamos, en lo que dice Juan Andrés, a partir de esa particularidad de lo que caracteriza una emisora cultural y educativa. No dirigirlos a los reflectores donde van todos, sino tratar de mirar la periferia, que sería ese contexto, esa realidad de las personas que están habitando. Es claro que ese contexto, esa realidad, se convierte como en un laboratorio natural para el aprendizaje de los estudiantes. Y cuando nosotros desde esos contenidos, desde esas realidades ya educativas, apelamos a aquello de lo que dice Juan Andrés, de la simplicidad, de lo breve. Acordémonos de esa máxima que nos decían en la Universidad de Antioquia, lo bueno si breve, doblemente bueno, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso también nos muestra que definitivamente la educación bebe de todos estos escenarios de la comunicación. Es más, todos sabemos, desde Freire, desde muchos pedagogos ilustres, que un proceso educativo encarna necesariamente un proceso de comunicación. Uno no entiende, inclusive aquí estamos comunicando, ¿no? Así sea que le estemos hablando a una pantalla y en los rostros de usted y de nuestros asistentes que tenemos en este momento en línea. Pero no pudiéramos entendernos si de pronto no existiera esa magia de la comunicación, de esa convencionalización que es la lengua, a través del lenguaje. Entonces, fijémonos en toda esa complejidad y todo eso para indicar específicamente, digamos, que el campo del conocimiento de la comunicación tiene mucho que aportarle a la educación, toda vez que nosotros, los docentes e investigadores, cuando nos, digamos, paramos frente a un auditorio llamado estudiantes, ya sea por esta modalidad o en la modalidad presencial cuando vuelva, de alguna manera estamos comunicando sentidos, llevando reflexiones, motivando al estudiante, y que por lo tanto es ahí donde nosotros tenemos un verdadero reto de aprender a comunicar. Los pedagogos tenemos el reto de comunicarnos de manera asertiva. Y bueno, a propósito de comunicarnos, yo quisiera ahora escuchar a Juan Alberto justamente, dado pues que Juan Alberto viene agregándole
valor, lo que yo llamo agregar valor a una red social, y específicamente es el WhatsApp, a través de esa serie de podcasts que él va realizando con sabor local. Entonces, Juan Alberto, precisamente, dado pues estos tiempos de pandemia, de desarrollo y auge en esta denominada sociedad red, con tantas tecnologías y todo esto que estamos asistiendo hoy, a ver, Juan Alberto, ¿cómo es que una red social como el WhatsApp sirve justamente para relatar, mostrar y ver esa cultura con ese sabor local y regional? Y se me ocurre también complementar esa pregunta con otra. ¿Usted cómo se le ocurrió, digamos, la utilización de esa red como una manera de crear o generar contenidos, además multimediales, con un alcance literario, cultural, educativo y comunicativo desde las realidades regionales? ¿Qué nos puedes agregar a eso o contar frente a esa experiencia, Juan Alberto? Sí, Nelson. Más que el medio en sí del WhatsApp, o si se puede llamar así, es partir de tener algo que contar y pensar por la propia cabeza, como decía Jesús Martín Barbero. Yo me paro frente a la virtualidad y las redes y a la producción desde mi experiencia, desde lo que sé hacer, y sobre eso trato de no perderme, tener una luz muy centrada en lo que puedo contar, lo que sé contar y lo que creo que puedo contar bien, que es mi territorio, que es el territorio que conozco, que es especialmente Magdalena Medio y Oriente Antioqueño, pero ojalá con una perspectiva narrativa, digámoslo así, universal. Cuando hablo de eso, hablo desde la seducción que implica contar cualquier historia. Juan Andrés lo tocó tangencialmente. Por supuesto que todos, cualquier comunicador, para eso lo somos también, aspiramos a esa quinta esencia, por decirlo así, que algo sea agradable, informe y que forme, ¿cierto? En lo que yo, digamos, apliqué para contar lo que yo consideraba como una experiencia ya de 2 décadas recorriendo sobre todo estos 2 territorios, pero sobre todo encontrando personajes, no solamente estos territorios, sino otros, pero tomando como base estos 2 territorios, contar historias de ellos a través de, bueno, digamos, de la posibilidad de narrarlos en estos formatos. El WhatsApp lo asumí precisamente con ese mismo centro de irradiación, con la intención de que se vaya ampliando paso a paso. Sí, entonces, ¿qué hice yo? Digamos, para un poco aprovechar ese acervo, ese acumulado, archivo inclusive, de recorrido de esos 2 territorios, tomé como los mismos contactos que tenía WhatsApp, alrededor de 200, 250 personas a los que les pudiera interesar estos temas, a los que les pudiera interesar esta forma de narrar, y partir de ahí para ir irradiándolo poco a poco. Porque eso es lo que yo he reflexionado siempre, es decir, las redes son una cosa que realmente marea, genera como una sobreestimulación, una dispersión, que dificulta la fijación de los mensajes y el llegar a ellos. Es partir de un conocimiento previo de mi trabajo, de que conociera ya, digamos, lo que hago. Y de ahí lentamente, mediante el voz a voz, mediante el entusiasmo que pueda generar esa escucha, ir ampliando ese círculo, por decirlo así, pero paso a paso, con cierta lentitud o cierta morosidad. Por ejemplo, el tema de lo narrativo, yo siempre también me he puesto a pensar en eso. ¿Qué es lo breve? ¿Qué es lo breve? ¿Hasta dónde es lo breve? Yo pienso que lo breve es que la tensión de una narración no se caiga, que tenga ritmo, que tenga fuerza, que tenga, digamos, interés, que detrás de una cosa vaya la otra, porque creo que ahí está también como la fuerza de la narración, ¿cierto? Lo sabemos bien, un libro de 500 páginas puede parecer muy breve o uno de 100 muy largo, ¿sí? Ahí apliqué un poco eso del ritmo, de lo narrativo, de que fuera interesante, pero ojo, también hay un interés previo sobre ese tema que me interesa a mí. Entonces yo me suscribí como a ir creando, generando, digámoslo así, un público alrededor de estos temas.
y puse como una base narrativa de 10 minutos en los podcasts, que para muchos puede ser muy largo, ¿sí? Y yo sobre esa línea de 10 minutos, más o menos me muevo entre los 9, los 12, pues subir hasta los 20 minutos, pero siempre procurando de que la misma narración me vaya dando el punto de cierre o que haya suficiente, digamos, ilustración. Pero algo muy importante en eso que yo también aplico como a lo que produzco, y es que yo sí considero que, y más ahora, que justamente en este nivel de sobreestimulación, de dispersión, de esa dificultad para generar atención y para fijar en la memoria contenidos y situaciones, yo sí pienso que lo que uno, a lo máximo que podemos aspirar en los contenidos digitales es a como a aprender una luz, es decir, a que una frase, algo, genere el entusiasmo. Por eso desde el principio, educar es entusiasmar, lo conecto acá, algo que me genera a mí un entusiasmo, un interés por ese tema, y ya luego yo lo busque o me genere un interés por preguntar sobre el asunto. Yo pienso que si no ha vehiculizado mucho sobre la emoción, difícilmente se logra algo. Es decir, uno puede tener toda la buena intención de transmitir un mensaje con una gran información, seguramente, pero a veces, si no está aparejado en algo que lo vincule con lo emocional, es muy difícil. Es decir, a veces es más fácil en la voz, en la vibración de un pescador, por ejemplo, como estaba Juan Andrés, en la fuerza que él transmite desde la entraña de su experiencia personal, conocer un poco más, por ejemplo, sobre el río o sobre la pesca, que si citas un experto o si vas a leer una parte de una teoría. Siempre es un esfuerzo constante de comunicación, Nelson, de todos los comunicadores, y debe serlo, y buscar ese elemento como esa quinta esencia que permita como sentir que usted le han contado algo, pero que también lo ha emocionado y esa emoción está vinculada a una información o por lo menos a un interés de conocer un poco más sobre el asunto. Entonces, eso es un poco como la experiencia, más que la utilización del WhatsApp, ¿cierto? Porque ya el podcast lo tengo desde antes de la pandemia, SoundCloud, que inclusive es algo que también resulta ahí interesante, y es que con la cuarentena le metí más literatura, más narración literaria, y se volvió una compañía muy especial bueno, para los que les interesaba obviamente de esa cuarentena, y eso llegó también a pesar de que había una sensibilidad especial para la escucha. Ahora hay una revalorización, por decirlo así, un nuevo dorado como del podcast, ¿cierto? De todas formas sigue siendo algo, el sonido, la radio, el podcast, que compromete, entre comillas, solo el oído, entre comillas, porque estimula mucho más la imaginación. No solamente permite hacer otras labores mientras lo escucho, sino que como que suscita, estimula, provoca un diálogo interno, algo meditativo. Y eso es muy interesante desde la construcción de los contenidos. Y bueno, finalizar con las reflexiones finales, las redes y la información tan impresionante ahora han provocado unos fenómenos muy curiosos. Es que usted se puede ensimismar en las redes. Ensimismar es encerrarse en lo que usted ya piensa. Solamente se mueve en círculos en los que afirma su forma de pensar. Es decir, puede usted decir que se encierre en sí misma, y a pesar de la gran cantidad de información y posibilidades de información, las personas se vuelven mucho mejor. Las redes lo provocan que se vuelvan en círculos, casi que en guetos, que hace que se vuelva un pensamiento hasta más conservador, más ensimismado, más centrado, más centrado en sí mismo. Y eso es un fenómeno muy curioso. Creo que es una forma de interpretar la angustia, el miedo, la incertidumbre que genera ese mar de información. Y cualquiera le puede decir que siempre se mueve entre 5 o 10 páginas diarias, siempre ve las mismas, siempre se mueve con los mismos círculos, siempre mira la misma información. Es una cosa extraña, pero en un mundo tantas posibilidades informativas y tantas fuentes, en ese mismo mar, como que la gente buscando una piedrita para pararse, se va autocentrando y se va ensimismando en lo que siempre está como ya dentro de su pensamiento, por decirlo así. Yo quisiera agregar algo a lo que Juan Alberto nos comenta, y es que ratificamos aquello de que los medios están de alguna manera creados, son medios, son canales,
y que de pronto el reto que tenemos es de agregarle ese valor, y ese valor pasa justamente, bueno, dotarlos de sentido, y ese valor y esa dotación de sentidos pasa precisamente por esa imaginación. Estos medios facilitan ese encuentro precisamente porque ya asistimos de alguna manera a recursos multimediales, es decir, que podemos combinar audio, video, texto, y el uno complementa a lo otro profundiza en lo otro. Entonces, esa red o esa complejidad, de alguna manera, yo siento que es donde sentamos esa riqueza en la manera como nosotros comunicamos mensajes con sentido. Y esto llevado a la educación es lo que nosotros, al menos pues desde el discurso que a nosotros nos toca todos los días formular, actualizar, es lo que llamamos una mediación pedagógica, y esa mediación pedagógica de alguna manera tiene que ver con contenidos, pero el contenido por sí solo le falta una parte muy importante, las formas de expresión. Toda esa curiosidad, toda esa minucia, esa creatividad de lo que Juan Alberto hace desde un podcast, desde una red social llamada WhatsApp, toda esa intencionalidad de comunicar esa periferia, esa historia de lo que hace la emisora de la Universidad de Antioquia, de alguna manera son esas formas de expresión que en últimas, de mi percepción, son las que le dan el real, le dan el sentido de que el contenido es vivo cuando toca a personas, cuando se refiere a personas y cuando las moviliza en sus realidades o en sus contextos particulares. Yo siento que ahí es donde nosotros, o reitero lo que dije más temprano, de la importancia de que la educación, desde la formación de docentes, desde esa formación pedagógica de los docentes, digamos, mire la comunicación como una manera de aprender a comunicarse y a comunicarnos desde las estrategias, desde los métodos, desde toda esa particularidad que de alguna manera lo que hace es que el mensaje educativo llegue, que el contenido sea vivo, no un contenido disperso o digamos anclado a la antigua, y ese anclado a la antigua significa de alguna manera es que es un documento forrado en piedra, y es ahí donde la educación cobra sentido cuando nosotros como docentes estamos en capacidad de hacer eso posible. Esto, digamos, en versión de Morán, sería justamente esa interdisciplinariedad, esa transdisciplinariedad, como para evitar esos desencuentros entre las personas. Y me refiero a que el pedagogo se reúna con el comunicador digamos, aporte, pero también el pedagogo aporte, y con toda seguridad en esa suma de aportes aflorece algo muy enriquecedor para las partes, en este caso para una intencionalidad o un proceso educativo como tal. Bueno, yo pensaría que ya nos vamos aproximando al cierre de este coloquio, de este conversatorio con nuestros expertos invitados, Juan Andrés Álvarez y Juan Alberto Gómez. Digamos que ellos muy amablemente han querido aceptar este diálogo, este encuentro, donde estamos tratando el tema de esas experiencias educadoras desde las tecnologías, más específicamente las redes sociales, y desde la radio cultural y educativa. Queremos recordar a las personas que nos están siguiendo y que están en línea que pueden formular preguntas, y para eso pues pueden digitarla en el chat, y ya pues terminando esto, este moderador revisará si hay alguna inquietud, se la formulamos a nuestros invitados para que también nuestros participantes tengan ese momento de interacción, de encuentro. Además, pues que por favor las personas diligencien digamos, el formato de asistencia que es necesario pues para los procesos de gestión de calidad de la institución. Bueno, continuemos, y yo quisiera seguir con Juan Alberto. Digamos, Juan Alberto, aprovechando lo que acabaste de decir, y también como agregando un tanto que
todos los medios masivos de información y por supuesto ahora con toda esta tecnología que los está apoyando y los está abriendo más el espectro, continúan sirviendo para contar historias, para informar, para recrear y para educar. Entonces, empecemos con Juan Alberto preguntándole cómo deben contarse historias hoy cuando existen tantas utilidades, recursos y tecnologías disponibles al alcance de un clic, que cualquier persona dispone de todos esos recursos. ¿Cómo hay que contar historia con toda esa saturación de medios, de recursos, de utilidades, como para que el medio verdaderamente facilite esa entrega de historias, de cuentos? Escuchemos primero a Juan Alberto y por supuesto la misma pregunta es para Juan Andrés. Adelante, Juan Alberto. Yo no me caso de celebrar el tiempo, no sé si un momento específico, pero el tiempo en que nos pudimos sentar frente a un software a hacer la edición nosotros. Pues yo creo que todos sufrimos y vivimos, usamos también esa dificultad para comunicar una intención que queríamos con un control de sonido en un estudio, ¿cierto? Y ya poderlo hacer en 10, 15, 20 segundos, porque uno ya sabe qué hacer con él y qué es lo que quiere. Para mí eso fue un salto, pero impresionante. Ya digamos, eso para mí fue algo que me cambió muchísimo y eso se aplica obviamente a la edición también de televisión, es decir, esa no de mediación que implica en este caso un control de sonido. Yo creo que en el tema de lo digital es parecido, Nelson, y se puede aplicar a las mismas plataformas de educación. Desde la misma WebCity que trabajó, yo no sé si todavía, pero era que manejaba la UCN digamos, en su plataforma de educación y que eran herramientas aparentemente, bueno, aparentemente no eran en el momento todavía muy básicas, muy precarias, pero cuando se tenía la intención clara, pedagógica, y estaban diseñadas para eso, generaba un efecto muy interesante. Ahora, con esta pandemia se vio como habiendo mucho más recursos gratuitos y posibilidades mucho más amplias para el encuentro, desde lo tecnológico, de la facilidad de conectividad, todavía con dificultades, pero ni hablar de lo que era hace 15 o 20 años. Muchas veces se ven como también mareados por esas mismas posibilidades que no saben enfocarlas, hacia dónde, para qué. Eso va para decirles que siempre hay que tener algo que decir, siempre hay que tener una intención, digamos, para ir con eso, ¿cierto? Es decir, las posibilidades son grandísimas, uno mismo se queda, digamos, corto al ver las enormes posibilidades que tienen las tecnologías para contar las historias, pero las historias siguen siendo las mismas. Es decir, la estética, la fuerza, la energía de las historias, eso no va a cambiar jamás, eso no va a cambiar nunca. Vehiculizarlas de forma fluida, de forma amplia, de forma, digamos, más dialogada, inclusiva a través de los medios, esa es la gran herramienta, esa es la gran posibilidad. Y eso siempre va a ser un asunto para celebrar, a pesar de que eso abrume sus posibilidades mismas. Yo creo que no hay que perder de vista eso siempre. Y no me canso tampoco de repetir cómo uno ve producciones de canales comunitarios de hace 20 años que trabajaban con VHs, editando con VHs, y te aseguro que veía uno cosas narrativamente mucho más potentes que lo que hacen a veces muchas personas expertas en manejo de programas, expertas en manejo de software, de edición, es decir, mucho más potentes que ahora. En últimas, la herramienta es una posibilidad enorme para ampliar esa posibilidad de las historias, e inclusive darle más amplitud, más facilidad también de producción, como el caso nuestro de la radio. Pero si no se sabe qué hacer con ellas, realmente no hay mucho que aportar ahí. Entonces, para mí es como lo principal, tener que contar, tener para qué contar, y eso no me refiero pues a que tenga específicamente una ruta muy rígida, ¿no? También descubrir el camino, o que no sea dialogante, o que sea
solipsista, no, al contrario, también tirar la bola y generar también esas que llaman ahora transmedia o narrativas transmedia, que es donde otros aportan, otros dialogan. Y eso desde lo pequeño es lo que también he tratado de hacer, es decir, yo me planteé algo que es aparentemente muy, pues, demasiado lento, que es generar una especie de comunidad alrededor de esta propuesta, de Voces y Caminos, con esos tres ejes con los que he trabajado siempre, memoria, territorio y medio ambiente, y vincularlo incluso a un espacio físico, que es el Doradal, donde si bien es una especie de emprendimiento ecoturístico, lo veo simplemente como la apuesta personal para devolver, para transmitir, para compartir un territorio y un lugar que es Doradal, que es Magdalena Medio, que es Oriente Antioqueño. Entonces todo eso lo vinculo. Yo no creo que tenga unos referentes, unos modelos a los cuales me estoy suscribiendo, ninguno. Realmente también estoy como en esa exploración, pero el esfuerzo es generar público paso a paso. Y creo que en esta dispersión sobre oferta que hay de muchas cosas buenas por fortuna y de mucha información, yo le consideraba como un paso en el que le pongo como toda la apuesta. De hecho, yo no me considero un experto en redes, ni tengo Instagram, por ejemplo, de lo que estoy haciendo, y el Facebook casi ni lo muevo. Es decir, yo voy generándolo paso a paso con el WhatsApp, con el contacto, con el SoundCloud, y a ver qué va apareciendo ahí, porque quiero también proponer un diálogo si se quiere, sereno, en torno a lo que voy produciendo, a lo que voy generando. Entonces yo pensaría que Juan Alberto nos está diciendo que la herramienta, el medio pierde sentido cuando no hay un mensaje claro que comunicar. Es como cuando uno compra el último computador de la última generación, perdónenme la redundancia, para escribir un documento Word, ¿cierto? Que eso lo puede hacer un computador de una gama más baja, o cuando yo compro un carro súper costoso y lo estoy subutilizando o no lo sé manejar. De alguna manera es eso. En suma, hay que pensar siempre es para qué la tecnología, para qué el medio, para qué el canal, para agregar valor a qué, cuál es el mensaje, cuál es el contenido. Y ese contenido de alguna manera nos lleva también digamos, posicionarnos en lo que nosotros llamamos esa imaginación pedagógica. Estoy hablando desde la frontera de la educación y de la pedagogía, pues que de pronto es donde yo me instalo con un poquitico de acercamiento a la comunicación. Entonces yo pensaría que lo que Juan Alberto nos dice es bastante retador, interesante y como, digamos, como un espejo para nuestros docentes, para la comunidad que nos sigue hasta ahora, en relación a que los medios sirven para contar historias, pero la historia realmente es lo más importante porque de alguna manera está involucrando seres humanos, situaciones reales que conectan a esas personas o a esas comunidades. Juan Andrés, ¿qué nos podrías aportar frente a ese mismo planteamiento que, digamos, abrió este diálogo con con Juan Alberto en relación a ver cómo todos estos medios, estas tecnologías, con toda esta infosicación, con tantos recursos, cómo pudieran de alguna manera seguir contando historias, informando, creando, recreando, educando a partir de todos estos medios tecnológicos, con todos esos recursos que están disponibles al alcance de un clic. ¿Cuál es la experiencia tuya? ¿Cuál es tu aporte? Nelson, bueno, yo en varios aspectos o en muchos aspectos estoy de acuerdo con Juan Alberto. Creo que pregunta cómo contar historias, todo el mundo lo sabe, una actividad que se hace desde que prácticamente ni siquiera habíamos evolucionado del todo como seres humanos y ya estábamos contando historias o buscando maneras, o sea que la técnica es bastante antigua y efectiva y los relatos viejos pues siguen siendo efectivos hoy, eh, muchos siglos e incluso milenios después. Entonces creo que las técnicas para contar pues están muy bien sentadas. Ahora que las herramientas
permitan darle cierto viso de novedad a eso y la multimedialidad también lo permita, eso es otra cosa, ¿cierto? Y ya es un asunto técnico, pues obviamente merece habilidad, pero es un asunto muy técnico. Yo creo también que el asunto es cuáles historias, y para contar una historia hay que tener habilidad siempre, siempre hay que tener quien la vaya a contar para que le quede bien contada, de tener habilidad, pero creo que mucho la pregunta es por cuáles son las historias. Y de todas maneras, Nelson, creo que todas esas nuevas tecnologías, las redes sociales están de verdad, yo pensaría, a veces se los ve como, acostumbramos ser como muy ligeros en la evaluación de Facebook y de Instagram y de todo eso y de Twitter, y yo creo que allá hay narrativas muy fuertes en realidad, pues no en vano una persona común y corriente como cualquiera de nosotros llega a tener millones de seguidores. Yo creería que eso no es tan gratuito. Entonces, la gente se queja que dice que el youtuber, que tanta banalidad y no sé qué. Yo creería que el asunto no es tan gratis. Yo pensaría que una persona que se gana 30 millones al mes, por poner una cifra así, creo que baja, por poner, entre comillas, videos bobos en YouTube, hombre, yo creo que tiene que tener una inteligencia de alguna manera muy aguzada para lograrlo. Así sea la inteligencia para atraer bobos, pero ojo que eso también es una habilidad, ¿cierto? Yo no lo hago, es decir, yo no tengo 30.000 seguidores en YouTube, o sea que a mí me falta esa habilidad, y esa persona que sí la tiene, la utiliza. O sea que yo pensaría mucho, Nelson, que el asunto es saber encontrar cuáles son las historias y los personajes, un poco lo que veníamos diciendo ya, y explorarlos con los medios que se tengan. Pero creo que la clave está más que en las maneras de contar, es en encontrar los personajes y la historia, y creo que sí vale la pena mucho estar con los ojos muy abiertos a lo que cualquier persona está contando, porque a veces el que menos piensa uno está armando una historia absolutamente increíble y extraordinaria, y uno siempre está pensando, o a veces se piensa que digamos, se piensa como en un canon de la narración y de unas historias que deben contarse y en fin. Entonces creo que el asunto es más estar abiertos a los personajes y a las historias, y ahí ya pues tratar de medir su habilidad en cómo contarlos. Me gustaría complementar eso, Nelson, diciendo pues, digamos, enfatizando lo de Juan Andrés. Por ejemplo, el caso de las vidas, de los personajes. Yo soy convencido de que todas las vidas son interesantes, absolutamente todas. Me ha pasado cosas excepcionales, me ha pasado cosas excepcionales. Todos los personajes, todas las vidas son supremamente interesantes. El asunto es cómo se narren, cómo se cuenten. Y un poco con la frase que decía Piero, las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. También complementa eso, es decir, cualquier elemento, cualquier cosa de susceptible de una historia poderosa, interesante, saber cómo se cuenta. En el caso de los personajes, yo siempre pienso que todas, absolutamente todas las vidas son dignas y muy interesantes de contarse. Lo que Juan Andrés nos comenta, nos aporta a este pretexto para conversar, me recuerda justamente cuando él alude a inteligencias, en el contexto nuestro son competencias, habilidades, destrezas. Digamos que en la red social, creo que YouTube, un conductor de un vehículo de carga, pues le dio por empezar a contar historias. En esos viajes tan largos que tienen las carreteras, él empezó a contar historias. Y bueno, lo publica en una red social y el hombre tiene eh, sus seguidores, porque el hombre cuenta las historias de forma muy divertidas. Creo que ese mismo ejemplo aplica a un taxista que también tiene su propio canal. Entonces yo siento que ahí entramos al terreno desde este apartado de la educación, es en una alfabetización. O sea, nosotros cómo nos estamos alfabetizando, cómo nos preparamos precisamente para darle ese valor agregado de
contar historias y esa historia nuestra está atravesada por el sentido pedagógico, por las didácticas que lo atraviesan y justamente que eso tiene que ser un recurso para que alguien aprenda, que eso es una, digamos, una mediación intencionada. Si mi estudiante, digamos, aborda un contenido multimedial o textual o la suma de todo eso y de alguna manera no alcanza a identificar allí unas propuestas formadoras, educadoras o de aprendizaje, de alguna manera yo creo que estoy todavía localizado, es en el terreno de la teoría, de la enciclopedia, cuando justamente el paso siguiente es para que el estudiante aprenda a aprender a partir de esas, digamos, motivaciones que el medio y el contenido están generando. Yo siento que ahí entonces es donde los docentes e investigadores nos cabe pues abandonar la zona de confort, pensamos que tenemos las verdades absolutas y nos toca alfabetizarnos. Eso implica pues volver otra vez a leer, a estudiar, a investigar. Necesariamente esto pasa por la investigación y por lo tanto todas esas reflexiones hacerlas posibles en esos tipos de mensajes o de contenidos que estamos liberando y que estamos llamados a formar y a entregarle pues a nuestros estudiantes. Juan Alberto, Juan Andrés, yo creo que ya por aquí pudiéramos ir cerrando este interesante coloquio y simplemente un planteamiento, un pretexto final para que ustedes también nos expresen desde sus experiencias, de sus reflexiones sobre esta postura. A ver, verdaderamente ustedes desde esas experiencias profesionales, ¿cómo creen que están educando a esos públicos, a esas audiencias a los cuales se están dirigiendo desde estos medios, desde estas tecnologías? Y igualmente, ¿qué retos le caben hoy a educadores y comunicadores sociales en esa misión de educar y comunicar en medio de estos tiempos tan extraños, con tanta incertidumbre? Juan Andrés, ¿qué nos pudieras aportar? Y luego Juan Alberto ya para terminar. Nelson, bueno, a veces es decir, es una respuesta difícil. No sabe uno hasta qué punto está siendo pretencioso. En realidad, pues hoy en día las audiencias son una cosa indescriptiblemente grande y valga la redundancia, indescriptiblemente indescriptible. Uno no sabe quién está al otro lado, sobre todo en estos días con tantas entretenciones, distracciones, en fin, es de verdad muy difícil descifrar a la audiencia, creo yo, hoy en día. Bueno, digamos que la idea o el propósito, por lo menos yo desde mi medio, creo que mucho también Juan Alberto desde lo que hace, creo que ya lo hemos venido diciendo desde hace mucho rato, es tratar de apuntar a lugares donde no están los reflectores y que son lugares vitales y muy importantes. Por ejemplo, yo ahorita hablaba y Juan también hablaba de pescador. Eso es muy bucólico, pues, pero no lo pongamos en pescador, pongámosle en el líder social o la líder social, o hablemosle del ambientalista o la ambientalista que está haciendo un trabajo más pequeño que el que puede estar haciendo el funcionario de Corantioquia o de la secretaría o de la alcaldía, pero que está haciendo un trabajo decidido con las uñas y en fin. Yo creo que, por ejemplo, poner el reflector de uno mínimo, porque es un reflector chiquitico, pues, pero ponerlo sobre eso es importante. Y además que eso es una apuesta incluso hasta política, porque el hecho de, por ejemplo, darle la voz a ese señor y no dárselo al funcionario oficial de la gobernación, creo que significa mucho. No en contra de la gobernación, pero sí en favor de que haya personas como ese señor que se sientan consideradas y en esa medida continúen su trabajo, y otras que lo vean y se inspiren, ¿cierto? En cosas pequeñitas, y digo pequeñitas no peyorativamente, sino que no están en el nivel en que
están cosas de los grandes medios de comunicación y de los grandes reflectores. Entonces yo pienso y creería y quisiera que digamos que el aporte es mucho desde allá, de tratar de descubrir aquellas cosas de las que no se está hablando tanto y que son exageradamente valiosas, más valiosas incluso de aquellas de las que sí se habla. Puede que tenga un fondo pretencioso eso, pero bueno, si no fuera pretencioso, entonces, ¿qué estaría haciendo uno? ¿No? Pues de eso se trata, como de tratar de apuntarle a algo que es complejo, y de pronto, de alguna manera, uno le da. Entonces es eso, Nelson. Bueno, Juan Andrés, muchas gracias. Juan Alberto, ¿cuál sería tu aporte a ese respecto? No, yo creo que hay que no supeditarse, como dice muy bien Juan Andrés, a cánones, eso no existe y mucho menos ahora, como los que nos escandalizamos cuando empezamos a ver que el formato de la imagen se empezó a volver vertical por efecto de los celulares y es algo que se va imponiendo y se va aceptando. Es decir, el asunto es cómo se apropia uno de eso y lo aprovecha para narrar algo que considere que tenga un sentido, ¿cierto? Un poco lo que hizo Daniel Samper suscribiéndose a los youtubers, o estos días Pacho de Ru conversando con un youtuber. Hay unos diálogos ahí que es que mantener constantes, no es los que hacen las cosas de calidad, los que tienen formación de calidad y generan los contenidos muy, supuestamente muy bien fundamentados, sino que escuchar, si se quiere, ese rebaño, por decirlo así, que genera esa cantidad de visitas y de interés. Y es un diálogo interesante, es un diálogo permanente y constante. Entonces, yo diría que eso, porque siempre hay que estar, yo creo que hay que tener esa referencia de la fuerza de las historias y tener también centrado en lo que quiere contar y en su propio bagaje, lo que le da su cabeza y lo que le da su experiencia, porque eso es uno. Pero con los oídos muy abiertos también a, si se quiere, esas nuevas formas de narrar, de contar, para establecer esas especies de diálogos que a la larga tal vez sean diálogos intergeneracionales narrativos, por decirlo así. Pero me suscribo nuevamente, no hay cánones, no hay fórmulas, y en este mundo de la narración en lo digital, con tanta oferta, con tanta audiencia indescriptible, es una, digamos que es una exploración continua, es un tratar de acercarse y de abocarse también como a lo que uno cree, pero sin solipsismos, sin ensimismamientos y siempre vinculando, dialogando permanentemente. Creo que esa es la gran fuerza de las redes, esa es la gran fuerza de la Internet, que permite diálogos interesantísimos. Yo, por ejemplo, puedo tener aparentemente unos escritores muy escasos, pero tengo gente en Italia, tengo alguien en Canadá, tengo, digamos, personas que están en otras perspectivas que aportan y que va generando unos pequeños diálogos desde lo que uno cree que es y desde la apuesta también política, como bien dice Juan Andrés. Hay una apuesta también de poner el acento en una voz, en una forma de expresarlo, que también hay que mantenerla. Uno tiene que hablar también desde su lugar de enunciación, no de oídas, no porque me dijeron o porque creo que eso es o porque eso es lo que vende. Es decir, no tampoco homogenizarse, porque si es para que me vean, pues monto videos de gaticos de 10 segundos en YouTube y seguramente que tendré una cantidad de likes. Pues Juan Alberto, Juan Andrés, muy interesantes todos estos diálogos y vimos pues como todo ese encuentro entre lo que es comunicación y educación. Todas las experiencias de ustedes son justamente esos reflejos que los docentes necesitamos como para, digamos, agregarle valor a nuestra comunicación educomunicativa, pedagógica y didáctica con nuestros estudiantes, sea cual sea la modalidad educativa, la virtualidad, la presencialidad, la blended o la mixta. Necesariamente siempre estamos en la educación, estamos atendiendo a un circuito de comunicación enteramente. Yo quisiera leer como, a ver si hay algunas preguntas en el chat, como para que ya cerremos este encuentro con ustedes. Y encuentro pues que hay aquí un comentario y una pregunta de Duan Zapata.
esta pregunta pensaría yo que en principio está dirigida a Juan Alberto, y si Juan Andrés tiene algo que acotar o aportar a ello, pues por supuesto que es bienvenida su voz. Duan nos dice, gracias por compartir su tiempo y experiencias. Está pues dirigido a nuestros dos invitados, y la pregunta es, si somos tan consumidores de tecnología, ¿a qué creen que se deba el mayor desarrollo del podcast en España? Juan Alberto y enseguida Juan Andrés. Pues la verdad, el podcast de Colombia todavía está muy en cierres y en muchos otros aspectos de consumo tecnológico, no solamente en el podcast. Pues de hecho, en lo anglosajón el podcast está mucho más potente. ¿De por qué? Pues digamos, no tendría como una razón específica, pero lo que sí puedo decir, si eso de pronto ilustra un poco el asunto, es que desde el punto de vista pues de la narración, yo creo que periodística en general, España ha sido un referente, lo que ha hecho siempre Radio Nacional de España, Radio Televisión Española, ha sido un referente permanente para la calidad de contenidos y contenidos, digamos, narrativamente atractivos e interesantes. Y es interesante también la pregunta porque aquí supuestamente somos consumidores de radio, ¿no? Es decir, yo creo que es de los países que siempre han dicho esa fórmula curiosa de reducir, de quitarle el volumen al televisor y escuchar la narración por radio. Siempre nos han vinculado como con un consumo muy intenso de radio. Pero yo no sabría responder específicamente. Pueden haber asuntos de conectividad, asuntos de cultura en el consumo, porque uno podría atribuirlo, podría relacionar eso con otras cosas en las que todavía es muy escasa la penetración. También es de los países más lentos en el consumo digital de todo, del mercado digital. Es decir, en general la penetración digital, porque el podcast es un elemento que se consume desde la internet, se descarga, y eso lo que lo define es que es algo para escuchar en cualquier momento y para ver en cualquier momento. Podría estar vinculado con eso, con esos elementos, pero no sabría cómo decir o acertar específicamente en qué, pero sí decir que en general el podcast y el consumo de podcast en Colombia todavía está en cierre. Muchos dicen que apenas en proyección y ascenso, es probable y es interesante, y en el mundo está ocurriendo, pero muy lejos en general, no solamente de España, sino del mundo anglosajón, por ejemplo, que es el máximo consumidor productor. Bueno, gracias Juan Alberto. Juan Andrés, ¿qué tendrías que aportarle a esa inquietud? Bueno, es difícil acertar ahí. Yo creo que el podcast es un fenómeno muy generacional, ¿cierto? Y no de generaciones muy jóvenes, sino de generaciones, digamos de personas que nacieron por allá en los 70, 75, 80, gente que además que es un fenómeno muy de gente formada. Si usted se pone a ver, es muy distinto al youtuber. El youtuber cualquiera hace un video y lo pone en YouTube, por eso está EPA Colombia, en fin. Pero el podcast es un fenómeno muy de gente formada, muy de gente que fue a la universidad, que tiene intereses intelectuales, así haga podcast de cualquier bobada, pero esos círculos que sabemos que son, digamos muy importantes en España y en otros países de Europa donde ese género también es muy importante, como Estados Unidos. Y yo pensaría que en nuestro medio no se ha dado casi que por las mismas razones por las cuales otras cosas no se dan rápido en nuestros medios, porque digamos que nosotros, digamos que en nuestro nivel educativo también corresponde un poco a la llegada de ese tipo de innovaciones. Pues es lo que yo alcanzo a leer porque también me he hecho la pregunta. Entonces, pensaría que la evolución del género está muy relacionada con el avance educativo y cultural de nuestro país en comparación con otros. España tiene un avance cultural y educativo mucho más interesante. Bueno, no sé si la palabra es interesante, pero tiene muchos avances en comparación con nosotros. Entonces pensaría yo que por allá puede estar la respuesta, Nelson. Bueno, ladran los perros en el fondo, significa que cabalgamos. Juan Andrés, Juan Alberto, también pues el profesor Luis Fernando Sierra pues nos da los agradecimientos pues por este encuentro, este diálogo con ustedes, y él pues aporta un comentario.
diciendo pues que muchos quieren trabajar como youtuber o influencer, pero que esas personas se les olvidan que para el proceso se requiere continuidad, contenido y un alto porcentaje de calidad. Pensamos pues que eso es cierto. Aquí digamos, tener una actitud y una aptitud para todo esto, pues de alguna manera le va dando pues como esa fidelidad y al tiempo que fideliza personas. Y eso también es aplicable al campo educativo. Yo quisiera ya puntualizar, finalizar, eh, diciendo lo siguiente, recogiendo un poco lo que nuestros expertos invitados nos indicaron. De esta manera, a ver, podemos afirmar que esta crisis causada por la pandemia, por el coronavirus, llamó a la recursividad del sector educativo. De manera expresa, los retó a que se hiciera una apropiación con un sentido educativo, pedagógico, didáctico, de los diferentes medios y canales de que dispone la tecnología. Bueno, la radio y las redes sociales de alguna manera también fueron parte de ese inventario. Y bueno, esto nos da también razón o argumento para ratificar esa necesidad de la alfabetización permanente de los actores del servicio educativo, específicamente los docentes, sobre todo los que trabajamos en esta modalidad educativa, pero también los de la presencialidad, porque de alguna manera sintieron pues que estas tecnologías también hacen parte de su ejercicio, de su actuación docente en este momento. Bueno, y también es claro que esta manera de educar y de aprender hoy trasciende las aulas y la tradición vigente. Nosotros en la Católica del Norte decimos que esta modalidad de educación, gracias a estas tecnologías, hace que la universidad vaya hasta donde está el estudiante. Juan Andrés también creo que lo acopió desde la experiencia suya de la emisora que organiza, que orienta o coordina en esa misma línea. Y por eso es que los medios como canales, como herramientas, hacen es conectar personas. Y que para ello hay que demostrar esa actitud, habilidades, inteligencias, como lo llamó Juan Andrés, para que ese proceso formativo, pues de alguna manera tenga eco, tenga impacto en docentes o en esos estudiantes mejor a los que nos estamos dirigiendo. La radio, otras tecnologías como las redes sociales, de alguna manera contribuyeron en estos tiempos de pandemia, digamos, a que el servicio educativo sirviera, se continuara pues y que no se evitara. La discusión por la calidad será tema que se aborde en otros escenarios, en otros contextos y será motivo de otras reflexiones de este tipo. Pero en lo que nos corresponde, hay que decir que estas tecnologías de alguna manera se están inventando, se siguen reinventándose y que a todos nuestros invitados, los que nos escuchan, nos siguen a través de los medios de streaming de la Católica del Norte, lo que les podemos decir es que hagan una apropiación creativa, lo que yo llamaría una apropiación educomunicativa para comunicar mensajes con sentido, que esa pedagogía y esa didáctica verdaderamente se transforme y resulte en aprendizajes significativos, aprendizajes con sentido para esos estudiantes. Entonces es ahí donde el llamado muy particularmente de este coloquio, de este encuentro con nuestros expertos invitados, es que licenciados en educación, comunicadores y comunicadoras sociales, de alguna manera tienen la oportunidad de interactuar, de hacer esa intradisciplinariedad, transdisciplinariedad, a fin de que actúen, trabajen en una sola resolución, aprender y practicar de forma recíproca sobre el papel que tienen los medios y la comunicación en todo proceso educativo, dado que todo proceso educativo es al tiempo un proceso de comunicación. Yo quisiera agradecer muy especialmente a Juan Andrés, a Juan Alberto por esta deferencia con la Facultad de Ciencias de la Educación Sociales y Humanas de la Católica del Norte, con el programa de comunicación social, a Luis Fernando Mejía por el apoyo para que hiciéramos posible el encuentro con ustedes. Todo esto es academia, de todo esto es aprendizaje para todos
Y entonces, Juan Alberto, Juan Andrés, muchas gracias y eternamente agradecidos por este encuentro, compartir esas experiencias y bueno, será una segunda oportunidad que nos volvamos a ver, ojalá face to face, pero si no también estos medios. Juan Alberto, Juan Andrés, adelante con su despedida. Nelson, muchas gracias, un gusto tremendo, ojalá que sí se dé face to face en una próxima oportunidad, charlar, para mí un gusto. Hace días no veía a Juan Alberto, un gusto verlo y escucharlo, verte a vos y escucharte también, un gusto tremendo pues y muchas gracias a las personas que tuvieron la paciencia de acompañarnos hasta esta hora. Para mí un gusto y pues me siento muy halagado de que me hayan invitado. Igualmente, muchas gracias por la invitación, Nelson. También un gusto volver a ver a Juan Andrés, que falta ya la presencialidad, pero digamos que aquí se dio un buen encuentro, un bonito encuentro. También a Luis Fernando, muchas gracias. Y chévere, estos espacios me parece que son estimulantes y retadores también. Bueno, entonces dejamos hasta aquí este encuentro con estos agradecimientos. Agradecemos también a quienes asistieron, nos tuvieron pues el cuidado de estar con nosotros acá y nos vemos en una próxima cátedra abierta que programa la Facultad de Ciencias de la Educación Sociales y Humanas. Seguimos en comunicación, que descansen y feliz noche.